el invicto cayó. No por una decisión polémica, no por una resbalada, no por un golpe de suerte. Cayó en la noche más grande que ha visto este deporte, sobre el césped de la Casa Blanca, frente al presidente de los Estados Unidos, frente al mundo entero. El hombre que había destronado a 3 leyendas seguidas, el que parecía intocable, el que llegó con 17 victorias y ni una sola derrota en toda su carrera, esta vez no se levantó con el cinturón en la cintura. Esta vez fue su propia esquina la que tuvo que arrojar la toalla para salvarlo de sí mismo. Y aquí está lo más extraño de toda esta historia. Porque Ilia Topuria perdió el invicto, perdió el cinturón, perdió ese cero que cargaba como una corona, pero salió de esa jaula con algo que ningún campeón te puede regalar y que ningún juez te puede quitar. Esa noche, muchos de los que nunca lo quisieron terminaron rindiéndose ante lo que vieron. Porque lo que pasó en esos 4 rounds no fue una derrota cualquiera. Fue la noche en la que Topuria lo perdió todo, menos el respeto. Quédate hasta el final, porque te voy a contar exactamente qué fue lo que vimos esa madrugada. Cómo empezó arriba, cómo estuvo a un suspiro de terminar la pelea, cómo se le fue el aire poco a poco, cómo se le empezaron a cerrar los ojos, y por qué, aún con la cara convertida en un mapa de sangre, este hombre seguía pidiendo guerra. Esta es la historia de la noche en la que un rey perdió la corona y, sin saberlo, se ganó la leyenda. Antes de empezar, si te gusta el MMA contado de verdad, sin relleno y sin inventos, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ninguno de estos análisis. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en lo que pasó. Pongámonos en contexto, porque sin contexto no se entiende la magnitud de lo que ocurrió. La fecha fue el 14 de junio de 2026. El escenario, algo que jamás se había visto, un octágono montado sobre el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, en una velada bautizada como Freedom 250, organizada para celebrar los 250 años de los Estados Unidos. No era una cartelera más, era, posiblemente, el evento más mediático en la historia de esta empresa y en el centro de todo estaba él, Ilia Topuria, el matador. Hay que decirlo con todas las letras para entender lo que estaba en juego. Topuria no era un campeón cualquiera. Era el campeón de las 155 libras, el peso ligero, una de las divisiones más brutales y profundas de todo el deporte. Pero antes de eso había sido campeón también de peso pluma, 2 divisiones. Y no llegó ahí ganando por puntos ni escondiéndose. Llegó destruyendo, noqueó a Alexander Volkanovski, noqueó a Max Holloway, y al subir de categoría noqueó a Charles Oliveira en el primer round para quedarse con el cinturón vacante. 3 leyendas absolutas de este deporte, 3 finalizaciones. El georgiano español caminaba sobre el agua y todo el mundo lo sabía. Por eso, cuando se anunció esta pelea, las casas de apuestas lo pusieron como un favorito aplastante. Más de 6-1. Léelo de nuevo, más de 6-1. Para que te des una idea de lo que eso significa, era de los favoritismos más grandes que se recuerdan en una pelea de campeonato de este tamaño. En los papeles, Topuria no tenía cómo perder. Y enfrente, en la otra esquina, estaba el hombre al que casi nadie le daba una oportunidad. Justin Gaethje, The Highlight. 37 años, un veterano de 1000 guerras, de Arizona, con un estilo que es exactamente lo contrario de lo prudente. Avanzar, intercambiar, dejar el alma en cada golpe. Gaethje venía de ganar el cinturón interino derrotando a Paddy Pimblett en enero, pero a esta pelea llegaba marcado por muchos como un hombre ya pasado de su mejor momento. Lo describieron, sin ninguna piedad, como un cordero llevado al matadero. Como el sacrificio perfecto para coronar al rey en la fiesta más grande del país. Recuerda bien esa frase, cordero al matadero, porque lo que pasó después se va a encargar de borrarla para siempre. Sonó el primer round, y al principio todo parecía ir según el guión que el mundo esperaba. Topuria salió a presionar, caminando hacia adelante, buscando ese momento exacto en el que su mano derecha encuentra la mandíbula y se acaba la función. Y vaya que la encontró. Su recta derecha empezó a entrar como un misil, una y otra vez, por encima del jab de Gaethje. Topuria lo estaba lastimando, lo estaba haciendo retroceder. El plan se cumplía. Pero atención a este detalle, porque es clave para entender toda la pelea. Mientras Topuria entraba con sus bombas, el jab de Gaethje también empezó a hacer su trabajo silencioso. Ese jab seco, repetido, constante, ya estaba abriendo la cara de Topuria desde temprano. Sangre. Las primeras gotas. Casi nadie les dio importancia en ese momento, porque el campeón parecía dominar.
pero esas primeras marcas eran el aviso de lo que venía. Y entonces llegó el segundo round, el momento en el que Ilia Topuria estuvo a un solo golpe de cerrar la historia con un final perfecto. Lo lastimó de verdad, lo llevó a la lona. Consiguió la posición de montada encima de Gaethje, lloviendo golpes. La pelea estaba ahí, al alcance de la mano. Todo el estadio sintió que era cuestión de segundos. El cuento de hadas estaba a punto de escribirse. El rey defendía su trono finalizando al retador en su propia fiesta. Pero Justin Gaethje no es de este planeta. Aguantó. Sobrevivió a la tormenta cuando cualquier otro se habría apagado. Y cuando logró salir de ese pozo, algo cambió para siempre en la pelea. Porque Topuria, después de vaciarse buscando esa finalización, después de dejar todo en ese segundo asalto, empezó a quedarse sin combustible. El aire se le fue, el ritmo bajó. Y al otro lado tenía justamente al peor hombre posible para enfrentar con el tanque vacío. Una máquina de presión que nunca, jamás, deja de avanzar. A partir de ahí, la pelea se invirtió por completo. El jab y el uppercut de Gaethje empezaron a encontrar su casa una y otra vez. Y de la nada, detrás de uno de esos jabs, llegó una mano derecha pesada que sacudió a Topuria de verdad. No fue un golpe más. Fue el golpe que cambió la noche. El campeón quedó tocado y Gaethje, como el tiburón que huele la sangre, no soltó la presa. Una combinación, un trío de golpes seguidos, una rodilla volando que lo empujó contra la reja. El veterano al que llamaron Cordero se había convertido en el cazador, y la cara de Ilia Topuria empezó a contar la verdadera historia de la pelea. La sangre que había empezado en el primer round ahora le cubría el rostro. Los dos ojos se le empezaron a hinchar. La inflamación crecía round a round, cerrándole la visión, deformándole los rasgos. El hombre que había entrado intocable se estaba convirtiendo, ante los ojos del mundo, en un guerrero destrozado. Y aquí es donde quiero que prestes toda tu atención, porque esto es lo que separa a un peleador de una leyenda. Topuria no retrocedió. No se escondió. No buscó la salida. Con la cara reventada, con los ojos cerrándose, con el cuerpo pidiendo tregua, este hombre seguía caminando hacia adelante. Seguía tirando manos. Seguía buscando esa única bomba que pudiera dar vuelta todo de un solo golpe, porque él, mejor que nadie, sabe que esa posibilidad nunca se apaga del todo mientras tengas las dos manos. No estaba sobreviviendo, estaba peleando. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y todos en ese jardín la vieron con claridad. Terminó el cuarto round. Y llegó el momento más duro, más humano y a la vez más noble de toda la noche. Entre el cuarto y el quinto asalto, fue su propia esquina la que tomó la decisión. Su gente, los que lo conocen, los que lo aman, los que estaban ahí para protegerlo, decidieron que ya era suficiente. Y arrojaron la toalla. La pelea se detuvo así, no por una cuenta de protección, no por un árbitro que lo frenara contra su voluntad. Se detuvo porque las personas que más lo cuidan decidieron salvarlo de su propio corazón. Porque entiéndelo bien, Ilia Topuria quería seguir. Con un ojo prácticamente cerrado, con la cara hecha pedazos, ese hombre quería salir al quinto round. Si hubiera sido por él, habría peleado hasta el último segundo, hasta caer. Esa es la parte que duele y que enorgullece al mismo tiempo. Su esquina lo conocía tan bien que sabía que él jamás se iba a rendir solo, que se iba a quedar ahí hasta el final pasara lo que pasara, y por eso tuvieron que ser ellos quienes pusieran el límite. Lo frenaron porque sabían que él no se iba a frenar nunca. Y así, en la madrugada de Washington, terminó el reinado del invicto. Justin Gaethje, el hombre al que llamaron Cordero, el descartado, el de más de 6-1 en contra, se convirtió en el campeón indiscutido de peso ligero. Una de las mayores sorpresas en la historia de este deporte. Y hay que dárselo. Todo el crédito del mundo, porque él también dejó el alma ahí adentro y cumplió el sueño de toda una vida. Pero esta historia, hoy, no es sobre el que ganó. Es sobre la manera en la que perdió el otro. Porque seamos honestos. Es muy fácil ganarse el respeto cuando levantas el brazo. Lo difícil, lo que de verdad mide a un hombre, es cómo se comporta cuando todo se le derrumba encima. Y Topuria, en la peor noche de su carrera, en el momento más oscuro, mostró exactamente quién es. No puso excusas mientras lo golpeaban. No buscó una salida fácil. No se dejó caer para que lo salvaran. Se quedó ahí, de pie, sangrando, peleando, hasta que otros tuvieron que decidir por él. Yo te voy a confesar algo. A mí Topuria me caía bien antes de esta pelea, pero después de verlo así,
después de verlo levantarse una y otra vez, después de verlo pedir más cuando ya no le quedaba cara, le tengo otro tipo de respeto. Dolió verlo de esa manera, no te voy a mentir. Dolió mucho, pero al mismo tiempo fue imposible no admirarlo. Porque eso que mostró ahí adentro, no se entrena, no se compra y no se finge. Eso o lo tienes o no lo tienes. Y este hombre lo tiene de sobra. Y déjame ponerte una cosa en perspectiva, para que entiendas por qué esta noche se va a recordar durante años. Piensa en todos los campeones que has visto perder. Muchos de ellos, cuando llega el final, se apagan, buscan la rodilla en el suelo, buscan la forma de salir sin tanto castigo, y nadie los culpa por eso, porque es humano. Pero los que de verdad se vuelven inmortales en este deporte, son los que, incluso en la derrota, te obligan a levantarte del sillón. Topuria, esa madrugada perteneció a ese segundo grupo. Te hizo sentir algo. Te hizo apretar los puños frente a la pantalla. Te hizo desear que, de alguna manera, contra toda lógica, encontrara un último golpe milagroso. Y eso, esa conexión que solo provoca un puñado de peleadores en una generación, no aparece en ninguna tarjeta de los jueces, pero queda grabada para siempre en la memoria de la gente. El invicto se terminó, sí. El 17-0 pasó a ser 17-1. El cinturón cambió de manos. En los registros, en las estadísticas frías, esta noche queda escrita como la primera derrota de Ilia Topuria. Pero los que vieron la pelea de verdad saben otra cosa. Saben que esa noche no presenciaron la caída de un cobarde, sino la caída de un guerrero que prefería morir de pie antes que arrodillarse. Y de esas caídas, créeme, nacen las leyendas más grandes. Topuria va a volver. Los hombres con ese corazón siempre vuelven, y cuando lo haga, va a haber muchísima más gente esperándolo de la que había antes de esta noche. Porque ahora todos saben de qué está hecho por dentro. Perdió el invicto. Perdió el cinturón. Pero se ganó algo que vale infinitamente más y que lo va a acompañar el resto de su carrera. El respeto de todo un deporte. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que esta derrota termina con Topuria? ¿O crees que es el comienzo del mejor capítulo de su historia? ¿Lo viste como yo lo vi o piensas distinto? Déjamelo en los comentarios, porque los leo todos. Y si este análisis te hizo sentir algo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete y comparte el video con ese amigo fanático del MMA que necesita escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo. Cuídate y respeta siempre al que deja el alma adentro de la jaula.